vendí por internet, la vendió un ex socio, un amigo mío, y con eso nos dimos cuenta que había un potencial de vender y comprar cosas desde afuera de Argentina a Argentina, de electrónica cadena. Por otro lado, medimos la huella de carbono de la producción, la compensamos año a año, tenemos planes de reducción y estamos certificados por Climate Label, que certifica todo el tema de la huella de carbono. Más del 90% de las emisiones de carbono que se iban a generar generando un plástico nuevo se evitan. Por eso usamos plástico reciclado. También modelo, aparte de todo lo que es la calidad, lo que tiene característico es que si se te rompe una parte, podemos cambiar solo la parte esa. O sea, es modular. Hola Dino, bienvenido al podcast de Despega tu Vida. Tenemos hoy un súper episodio, ya estáis viendo por ahí todo, ahora hablaremos de ello, de UNE, ¿no? Tu marca. Pero bueno, gracias por venir, primero de todo, al podcast. Gracias por la invitación, costó, pero sí, lo logramos. Sí, porque has estado de viaje, que ya lo mencionarás, has estado arriba, abajo, por todos lados, ¿no? Pero bueno, antes de nada, quiero saber, bueno, y que todo el mundo sepa un poco quién es Dino, ¿no? Y quién eres realmente, y a todo lo que has llegado, ¿no? Para tenerte aquí delante y ser la persona que eres ahora aquí delante. Es la pregunta que me gusta hacer a todo el mundo, y luego hablaremos de UNE y de todo, por supuesto, ¿no? Pero ¿quién es Dino realmente? Esta persona que ves. Y me llamo Dino, o sea, es mi nombre real de pila, no es un apodo. ¿Quién soy? Soy el hermano mediano de 5 hermanos varones. Todos varones. Tuvimos una crianza de clase media normal, o sea, cuando nacimos vivimos como cualquier clase media, trabajador y demás, hasta que a mis 7 años mi padre quedó como en bancarrota, o sea, quebró la empresa, y creo que eso me marcó mucho en mi infancia, porque a los 7 años tuvimos que cambiar de casa, obviamente. Profesionalmente mi padre tuvo que buscar la manera de mantener a 5 hijos, y creo que esa es una de las marcas que tuve en mi infancia, las cuales me llevaron como a estar constantemente buscando la manera de tener ingresos, ¿no? De que no me pase eso. Entonces creo que eso me define mucho el miedo que me generó esa situación de la infancia, creo, a mis 7 años, que todavía hasta el día de hoy, creo que desde ese momento hasta el día de hoy no hubo un año en el que no hice algo relacionado con las ventas. O sea, desde la primaria, en la escuela, primaria, la escuela secundaria, en la universidad, que no la terminé, pero también estuve haciendo proyectos, y nunca trabajé en una empresa. O sea, creo que el único trabajo que hice con una jefa fue limpiando casas en Estados Unidos a los 18 años, en Colorado. Así que toda mi vida fue buscar la manera de subsistir independientemente. O sea, no tengo experiencia profesional fuera de la que generamos en los proyectos de la empresa, y educacional, digamos, a nivel universitario. No terminé en la universidad y hice un máster en sostenibilidad en Barcelona por placer, porque quería aprender más de eso, pero sin el título. Antes de venir, ¿hace cuánto que estás en Barcelona? En Barcelona estoy hace casi 8 años. 7, 8 años. 8 años. Y antes de allí, bueno, tú has dicho en Estados Unidos, y también en qué otros países. ¿Tú eres argentino? Sí, soy argentino. Bueno, mi primer salida fue a los 17 años, que me vine a Europa con un plan de un viaje de grupo y algo de plata que había ahorrado vendiendo cosas por internet. Wow. Mi segundo viaje fue a Estados Unidos a trabajar ahí limpiar casas y aprender un poco de inglés y de vivir afuera. Y después de ese viaje, el siguiente viaje fue a los 21 años a China. A China. Bueno, que de hecho también estuviste hace poquito, ¿no? Bueno, me voy ahora el domingo. Hola. El domingo viajo para ir a estar 3 semanas. Ostras, ¿y en China por qué hiciste ese viaje con 21 años? ¿Por temas profesionales, por placer, por viajar? Creo que es mucho de curiosidad. Pero bueno, yendo al plano profesional, cuando me fui a Estados Unidos, con la primer plata que junté, que ahorré, decidí comprar una computadora, la envié a Argentina, la vendí por internet, la vendió un ex socio, un amigo mío, y con eso nos dimos cuenta que había un potencial de vender y comprar cosas desde afuera de Argentina a Argentina, de electrónica.
ese año cuando volví de Estados Unidos nos pusimos a buscar proveedores de MP3. Esto fue en el 2008, no sé, 2009. El MP3 de 256 megas, que era como un capuchón, como un pendrive. Ese. Bueno, yo lo he llegado a vivir. Bueno, ese. Y conseguimos proveedores que no conocíamos, nunca los habíamos visitado. Y durante ese año empezamos a comprar y vender MP3 de China en Argentina. Y en ese año el proyecto empezó a crecer. Habíamos empezado sin nada. O sea, en la casa del abuelo que había fallecido de mi amigo, comprando y vendiendo y como sin recursos, o sea, con muy pocos recursos. Y al término de ese año habíamos tenido problemas con una importación, con uno de los pedidos, que quedó varado en Alemania porque no tenía una licencia de música, de canciones que tenía dentro precargado en MP3 que ponían de la fábrica, ponían canciones para probar. Y una de esas canciones, las canciones no tenían pagadas certificaciones musicales. Entonces en Argentina nos llegó una carta que decía que habían parado la mercadería en Alemania y que la iban a destruir porque no tenía esa licencia. Y ahí se iba a destruir casi todo nuestro capital. Y esa fue la razón por la que decidí ir a China al año siguiente, a los 21 años, entre los 21 y los 22 años. Y la idea era ir a negociar con ese supuesto proveedor que no conocíamos parte de la pérdida. O sea, como que todos sabíamos en ese año, nos había ido bien con el negocio y de repente nosotros perdíamos todo y él es como que quedaba del otro lado como, o sea, esto no es mi problema. Y la idea fue eso. Entonces con 21 o 22 años fui y me compré un traje para parecer más grande. Era un viaje a China de negocios. Y nada, compré un pasaje por una agencia de viajes. No estaba internet para comprar los vuelos, sino en una agencia de viajes. Y esa fue la razón por la que fui a China. Wow, o sea, ya emprendedor desde, bueno, como has dicho, desde jovencito, ¿no? Y ahí fue el de MP3, tu primer como proyecto emprendimiento, entiendo, ¿no? En lo de los MP3, ¿o hiciste algo anterior? Es el primero, o el de Estados Unidos con las computadoras, fue los primeros que conectaron con este que está hoy en día. Antes de eso, a los 7 años vendía copias de CDs. A 7 años ya. No, a los 7 imprimía libros para colorear. Y los vendía como familiares y demás. Sí, en blanco y negro y era para colorear. Bueno. A los 8, 9, 10, por ahí ya empecé con los CDs, con la copia de los CDs a mis compañeros de la primaria. Creo que era en quinto o sexto grado de la primaria. Habíamos comprado la copiadora esa 2X, que era la primera copiadora externa, que tardaba creo 1 hora en copiar cada CD. Y todos necesitamos el Encarta, no sé, en las enciclopedias en CD, y yo me puse como en mi horario de mi computadora. Hay una computadora para todos, y somos 5 hermanos. Entonces, en mi horario de la computadora, yo grababa CDs y los vendía en el colegio a mis compañeros. Ese era mi horario de... Y a veces pasaba toda la hora y fallaba la copia. Y tenía que volver a hacerlo, entonces tenía que negociar ahí tiempo con mis hermanos. Y después de ahí en la secundaria vendía lapiceras, compraba por mayor miromes lapiceras y las vendía a mis compañeros y a los profesores. Y en el transcurso también... ¿Había demanda? Sí, había demanda. Después también hicimos de DJ con un amigo, compramos equipos de música para hacer DJ en fiestas a los 13, 14 años. O sea, hacíamos fiestas para chicos más grandes. Y después hay como varios proyectitos así chicos como de mi infancia que me iban ayudando como a emprender o a vender, pero el comienzo de lo que es hoy en día Unio, la empresa, nació yo creo que en las computadoras de Estados Unidos y después en los MP3 de China. Wow. Cuántas cosas, ¿no? Desde bien jovencito. Y qué guay, ¿no? La verdad que el emprender a veces también viene desde jovencito, ¿no? Esa pasión o esas cosas por emprender que quizá luego se va desarrollando más gente, pero normalmente, al menos en el podcast, la gente ya decía que desde pequeña era muy emprendedora. Por necesidad quizás a veces, ¿no? O necesidad o una curiosidad o ambición a querer construir algo que no existe. Pues emprender yo creo que es como... Hay muchas formas de emprender. En el caso de lo que yo tengo experiencia, por lo menos con los que yo hablo, es construir algo cuando no existe ese algo, o no está, o sea, están los recursos disponibles por separado, pero no está esa idea que querés construir. Entonces creo que emprender es un poco
Es un poco inventar algo nuevo con cosas existentes o no existentes, los que son más innovadores, ¿no? A los que crean cosas más innovadoras. Sí, sí, qué guay, ¿no? No, muy chulo y mola mucho, pero bueno, también tienes esto que es UNE, ¿no? ¿Y cuánto lleva UNE, ¿no? La marca que vemos por aquí, que ahora explicarás qué es. UNE nació hace 7, 8 años cuando decidí como dar un giro a todo lo que venía haciendo. O sea, son muchos hitos, pero el último fue que terminé en un retiro de silencio en Sri Lanka, en un vipassana de 10 días en silencio. Y cuando salí de ese retiro, hice como una recapitulización, no sé cómo se dice. Como que recapitulé los últimos 4 años, desde los 23 a los 27 años de mi vida, cuando ya habíamos crecido en el negocio de la importación y exportación de productos electrónicos, que habíamos llegado a números como muy altos en ventas. O sea, pasamos de vender, no sé, $800 a en un año más de 11 millones de dólares. Ostras. ¿Y eso ¿qué era UNE o no era UNE? Era lo que nació como los MP3. Después pasó a ser nosotros las oficinas de compra y de diseño de marcas de productos electrónicos en Latinoamérica. Y con eso facturasteis 11 millones de euros. Acumulado más de 70, 80 millones de patrimonio. De dólares de ventas acumuladas. ¡Wow! ¿Y cómo conseguisteis? Porque 70, 80 millones. Nos vamos a tocar antes de UNE. Sí, antes de UNE. ¿No? Para conocer un poco, porque luego vino todo esto, ¿no? Bueno, esto es como la representación del cambio. 80 millones, ¿por qué pasaste a UNE, no? Si te iba también la empresa. Bueno, o si iba también. Yo creo que para afuera o materialmente o en números nos iba muy bien. O sea, habíamos crecido. Empezamos con los MP3. Después, cuando armamos una oficina en China el año siguiente, cuando yo tenía 23 años, en el 2010 más o menos, armamos un equipo en China propio y nos dedicábamos a desarrollar productos para otras marcas. O sea, nosotros, como nuestro capital era limitado y las ventas que podíamos alcanzar dependían de lo que teníamos para invertir, encontramos la forma de crecer más rápido, que era vendiéndole los desarrollos a marcas que necesitaban desarrollar producto en China. Y nosotros, teniendo en ese momento que no había mucha gente que viajaba para allá, teniendo como toda nuestra oficina propia ahí y todos los desarrollos, nos enganchamos con esas empresas grandes que buscaban esto. O sea, que a veces lo hacían internamente sin tanto foco, porque se dedicaban más a la marca y a vender que a desarrollar productos. Entonces nosotros entramos como en esa ecuación. Éramos como la parte de China de esas marcas. Entonces eso nos hizo empezar a crecer mucho en facturación. De repente, si nosotros teníamos la capacidad de comprar, no sé, $20,000, $30,000, nuestros clientes realmente podían comprar $200,000, $300,000 en un mes. Y si no le ponían tanto foco al desarrollo. Entonces ahí es donde construimos un proceso y un equipo para mejorar eso. Y nosotros, nuestro negocio era ganar muy poco, pero de mucho volumen. Entonces ese era como el modelo de negocio, ¿no? Se podría decir ahora. En ese momento era crecer de una manera más rápida, aprovechando los recursos que teníamos y el conocimiento que teníamos y lo que nos gustaba hacer, que era estar en China. O sea, nos gustaba estar en China, nos gustaba visitar las fábricas, nos gustaba desarrollar los productos, las marcas, los packagings y todo. Y las marcas lo necesitaban. Entonces nuestro trabajo de venta, se podría decir, era buscar marcas que estén desarrollando productos electrónicos en China o en Asia, y ofrecerles nuestro servicio de desarrollo de algunos de sus productos, ¿no? Obviamente no de todos sus lineales. Y ahí es donde entramos. Entramos primero, hicimos tablets, hicimos cámaras de seguridad, hoverboards como los scooters, aspiradoras robots. Los hoverboards estuvo muy de moda. Teníamos más de 22 categorías en un momento y clientes que empezamos a viajar uno por uno a buscar clientes. No era en internet, o sea, nuestra página era una página 2D, o sea, HTML muy simple, y era llamar por teléfono uno por uno a los importadores de electrónica de Latinoamérica, buscando ofrecerles los servicios. Y ahí empezamos con México, Colombia, Panamá, Chile, Perú, y conseguimos clientes en todos esos países. Wow. Primero muy chicos, como que
creo que eso era importante. No discriminábamos si era un cliente chico, mediano o grande. De repente alguien nos pedía una muestra de, no sé, $20 de un teléfono o un MP3 o un pendrive, o uno nos pedía 200 unidades y le dábamos la misma atención a todos. O sea, era pensar en el potencial que tiene esa persona que está contactando y no nos contactando o estamos contactando, y no en la situación actual de esa empresa. A veces había empresas gigantes y empresas muy chiquitas, le damos la misma atención, y la empresa chiquita quizás ha crecido un montón por razones internas o externas, y la grande quizás no termina siendo tan interesante como parecía en los papeles. Y de repente un ejemplo de el que más creció fue uno que creció exponencialmente y muy rápido. Uno de México, lo contactamos porque vendía pendrives personalizados. ¿Te acuerdas los pendrives que venían como con formas? Sí. Y empezamos con los pendrives personalizados. Después nos pidió muestras de teléfonos, de teléfonos liberados, de celulares, de móviles liberados. Como que liberados, no tenían ninguna obligación de tener ninguna marca de SIM tipo Orange. Claro, ¿no? de operador de telefonía. Sí. En ese momento todos los teléfonos se vendían con operadores de telefonía, y los liberados costaban más caros. Era como los dos. Vos querías comprar un teléfono, era muy barato con con Orange o Móvil o una marca, o liberado te costaba un 50% más, porque estaba subvencionado por las operadoras, ¿no? Walmart, una de las cadenas de Walmart en México quería comercializar una marca de teléfonos liberados. Una empresa gigante, ¿no? En México. Claro, Walmart es también la que está en Estados Unidos. Claro, exacto. El mismo Walmart. Está en México, sí. No lo sé. Sí, es muy grande. Tiene creo que de todas las cadenas son más de 1.000. Wow. Y en la marca con la que estábamos haciendo las muestras y demás, era justamente el futuro cliente distribuidor de esta marca. Y le gustó las muestras que le enviamos y dijo, me interesa y quiero hacer un pedido gigante. Eran como decir de 2.000 teléfonos o 3.000 teléfonos, cuando es mucho volumen. Y cuando logramos cerrar con él ese acuerdo de desarrollar esos productos para ellos, la facturación creció muchísimo. Quizá creció por 50. O sea, veníamos como facturando muy poco. ¿Cuánto sería? Y la primera venta fueron... Sí, pasaron millones. Wow. Esas fueron las primeras ventas de millones, digamos, de la empresa. Claro, ¿y cómo te sentías, no? Porque ¿a qué edad tenías en ese momento? Y fue en 2011, 2012. Fue en 2011, 2012. Ahí tenía 25, 26, claro, 25. Con tan poca edad, 25, ver millones, ¿cómo se siente, no? Uno de decir, wow, que tengo millones en la cuenta, ¿no? ¿Sabes? Creo que no... A ver, es como... la satisfacción de haber logrado algo que veníamos luchando por mucho tiempo, porque cuando empezamos a buscar clientes en otros países, costó como 2 años conseguir de estar todos los días yendo a la oficina, y teníamos como como se dice, como un pizarrón, una pizarra con imanes, que cada imán era un cliente, y íbamos moviéndolos como si fuese un pipeline de ventas. Lo teníamos como ahí físico y era como moverlos, y eso fue 2 años todos los días, ir sin saber si iba a funcionar o no vender a otros países. Y cuando cerró eso fue como la satisfacción de wow, o sea, funcionó esa idea que teníamos de fabricar para marcas de Latinoamérica. Pero a nivel número creo que no, o sea, por lo menos personalmente no es algo que dijo wow, simplemente fue como responsabilidad. Creo que la plata es responsabilidad, ¿no? Mientras más tenés, más responsabilidad tenés. Y eso te carga mucho. Gestionarla bien, ¿eh? O sea, mientras menos tenés, es un poco menos de responsabilidad, quizás más responsabilidad por otras cosas, pero no por estar gestionándolo y demás, y todo lo que genera eso. Entonces creo que era más responsabilidad de cumplir con lo que habíamos prometido que íbamos a hacer, de todos esos teléfonos. Wow. Claro. ¿Y cuál fue ese momento o esa cosa que hizo dejar? Porque eso lo dejasteis, ¿no? Cerrasteis la empresa, entiendo, y os pasasteis a una, no sé. ¿Qué pasó, no? Porque claro, facturando tantos millones llama la atención que como que dejes la empresa o la cerréis o no sé qué. Bueno, no la cerramos, la transformamos. Creo que lo que estamos buscando es la transformación. Sí cerramos durante muchos años la entrada de nuevas marcas. Que fue lo que pasó fue lo siguiente, o sea, desde esa gran venta empezamos a conseguir muchas marcas que querían que le desarrollemos productos, y eso hizo que la facturación empiece como a subir año a año, en plata, en unidades, el equipo empezó a crecer,
o sea, entre todos los proyectos que teníamos en un momento, que teníamos marcas propias, teníamos venta online, venta a otras marcas, era como varios proyectos simultáneos, yo creo que llegamos a tener casi 40 personas, o sea, empezando trabajando entre todas las oficinas. Wow. O sea, pasaste de ser 2 socios, ¿no? A ser Primero, bueno, yo vendiendo lo de Estados Unidos. Después con el otro socio, después éramos 3, después de 3 pasamos a 2 y ahora seguimos en 2. O sea, fue como cambiando el equipo societario. ¿Y cómo gestionabas tantas personas? Creo que con gente de confianza, ¿no? O sea, cada persona o sea, las personas que contratábamos y que se sumaban al equipo eran contratadas por otras personas que ya estaban metidas, ya sean socios o gerentes o lo que sea, y íbamos como creciendo como equipos de diferentes áreas de la empresa, ¿no? O sea, tuvimos que generar el equipo de producción, el equipo de calidad, el equipo de logística, el equipo de diseño, el equipo comercial. Bueno, iban armando equipos. ¿Y cómo gestionábamos? Cada uno era encargado y responsable de gestionar sus propios equipos. Pero bueno, es como que a nivel, lo mismo, si veías desde afuera, decías, qué bueno, ¿no? Va creciendo todo, o sea, pero no, todo eso. Y yo no me lo preguntaba, viajábamos todo el tiempo, yo viajaba constantemente. O sea, tengo 5 pasaportes. Es agotador, ¿no? Viajar tanto. Muy agotador. Casi que vivía en China, o sea, estuve en más de 43 viajes a China, algunos de... ¿En un año? No, 43 viajes a lo largo de esos 6, 7 años los que empecé. Bueno, que ya... Mira, sí, o sea, en días en China, más de 2, 3 años en China ahí es donde aprendí, hice curso de chino, hablo un nivel básico de chino. Viajaba mucho a México, a Colombia, a Panamá, estaba todo el tiempo viajando. Por otro lado, ¿no? A nivel de esfuerzo físico. Y por otro lado, es como que no conseguíamos nuevos clientes, nuevas marcas, nuevos productos y la satisfacción no era incremental, como que no iba creciendo como crecía la empresa. Es como que por dentro decía, o sea, no me preguntaba nada, pero no me sentía del todo como, no sé, alineado con ese crecimiento. Como que era generar más productos parecidos, con diferentes logos, mejorando cosas superficiales de los packagings o de los productos. Y o sea, pasaron varias cosas, pero primero me pasó que estaba en uno de los viajes de China, terminé internado en un hospital porque me dolía mucho la panza, me agarró como un problema intestinal, quedé internado ahí, me estaba por hacer una pequeña cirugía en un hospital en China. Wow. Y después de eso, cuando viajé para Argentina, como dije, no, este camino que estoy siguiendo de crecimiento como sin límites, y sin como una exponencial y sin una visión clara, es como que me estaba llevando a un mal lugar. Tenía 27 años cuando me pasó ese primer golpe así como físico, y fui a Argentina y dije, no, necesito como cambiar esto. En ese momento estoy muy estresado y vivía estresado. Yo vivía con el teléfono todo el día conectado, o sea, estaba a la noche y hablaba con un cliente o con un diseñador o con un proveedor. De día estaba con mis amigos y estaba como conectado. Es como que no me podía desconectar nunca del proyecto, del trabajo. Estaba como muy obsesionado. Y ahí empecé como a liberarme, como un poco de tiempo. El estrés, madre mía. Eso fue muy estresante. Y ahí es donde empecé a pensar en que ese camino no era sostenible para mi vida. No hablo de la sostenibilidad. Somos nosotros mismos. Sí, cualquier empresa... Personas. Somos personas. Y por otro lado, yo en ese momento... Totalmente. Y en ese momento no lo pensaba, pero si me estaba pasando a mí, probablemente le iba a pasar después a otra persona con la que estaba trabajando. Entonces, tampoco iba a ser sostenible para adelante. No era sostenible para mí, ni iba a ser sostenible para adelante. Entonces ahí empecé a viajar en búsqueda de paz primero. Países. Primero empecé con un viaje con amigos de mochilero por Bolivia, el norte argentino, en carpa, o sea, es como muy relajado, a desconectar completamente y a notar las cosas que sentía que me hacían mal o que no quería hacer más. Que algunas eran dejar de venderle a clientes que me generaban mucho estrés. Que por otro lado generaba mucha facturación y muchos ingresos. ¿Para qué? Pero yo decía, ¿qué precio? Claro, a mí me estaba desarrollando, no sé, problemas internos, no sé. Y creo que lo primero fue como anotar las cosas que no quería. Todavía tengo esos cuadernitos, hace poco los leí, donde escribía pensamientos, las cosas que me pasaban por la cabeza. Y después era, si alguien me pregunta quién sos, que me preguntaste vos hoy, quién es Dino. Y yo decía, ok,
¿qué me gustaría decir en un futuro si alguien me pregunta eso? Esa fue otra pregunta que me hice y que me empecé a notar como posibles respuestas, como que qué me gustaría en 10 años si alguien me pregunta quién es Dino y si lo que hoy respondo está alineado con eso que me gustaría responder en el futuro o no. Y me pasaba de que no, o sea, yo cuando me presentaba era, no sé, fabrico MP3 para otras marcas y hacemos esto, ¿no? Y como que no me sentía del todo alineado con esa idea de quién estaba haciendo en ese momento. Y bueno, ese viaje que empecé, bueno, esos viajes que empecé, fueron muchos, y en una me vengo a España, empiezo a viajar por acá, alquilé un auto, viajé un poco solo, me voy a China a recibir a unos clientes también que teníamos que trabajar unos proyectos. Y cuando terminé el viaje de China, yo dije, todavía no quiero volver a Argentina, quiero seguir viajando buscando respuestas. Y ahí fue cuando, comprando una remera así muy parecida a esta, pero negra, que era de Gap, no me acuerdo, una marca así simple, decía Made in Sri Lanka. Y yo dije, ¿qué es Sri Lanka? ¿Dónde queda Sri Lanka? Me puse el mapa en Google Maps, Sri Lanka, vi la isla y dije, uy, las islas me encantan, o sea, siento que es un lugar donde quiero ir. Y compré un pasaje de ida a Sri Lanka para el otro día. ¿Hiciste el retiro? No, ese fue el primer Sri Lanka. El retiro fue el segundo. Vale. En este primer Sri Lanka llegué con una mochila así, con mi computadora para los temas urgentes, y me puse como a viajar y a recorrer. O sea, en ese momento no sé qué estaba buscando sentir algo, emocionarme, no sé. Y ese viaje, bueno, fue un poco largo, pero terminé en un pueblo, Weligama, se llama, en el sur de Sri Lanka, que fui en tren, o sea, ahí solo, como que sin una idea de viaje. Y en ese pueblo, creo que el segundo o tercer día estaba caminando y una persona se me acercó, me frenó y me saludó, yo estaba con los auriculares, y me ofreció ir a comer con su familia. Y yo dije, dale, vamos. O sea, ¿cuándo? Me dijo, bueno, a la tarde te paso a buscar con un tuk-tuk y vamos. Y bueno, me vino a buscar. Yo en ese momento no estaba pensando en posibles riesgos. O sea, estaba, creo que, simplemente fluyendo. Y ahí en un momento empecé a pensar, cuando estábamos en el tuk-tuk yendo, dije, uy, ¿a dónde estoy yendo? Estamos metiéndonos adentro, en las callecitas. Y de repente llegamos a una casa, sale una familia que eran, después, bueno, me los presentó, eran los tíos, los sobrinos, y me invitan a comer y ahí es como que conecto mucho con ellos, con la familia, con Ama. Sí, sin conocerte. Sí, nos sentamos en el living, trajeron comida, estábamos sentados ahí comiendo en una mesita chiquita, todos sentados ahí alrededor y charlando de la vida. Hola, qué bueno. Fue increíble. Y ahí me di cuenta de, primero, o sea, era una familia súper feliz, que tenía todo lo que necesitaba, la verdad. O sea, tenían su casa, tenían su... todo. Y por otro lado, cuando le pregunté de qué vivía y todo eso, me contaba que él era driver de un gobernador, de un político de ahí, algo así, y ganaba, un chofer, y ganaba como, no sé, creo de $150 por mes. Y con eso mantenía toda la familia. El tío de Ama. Me pasó eso, como que yo dije, wow. Y las economías son muy diferentes. Sí, dije, wow, qué diferente. Claro, yo tenía mi iPhone y yo decía, este iPhone es tipo un año de sueldo de un driver. Y ahí como que me empezó a romper un poco las ideas de las diferencias y las diferentes como situaciones que hay económicas. Y como yo vivía obsesionado en una idea, pero había otras. Entonces como que empecé a romper un poco mi esquema ese. Y bueno, después de ese encuentro me dice amigo de Ama, que es el que me frenó en la calle. Él me dijo que su sueño era hacer un hostel o él era profesor de surf y tenía una pequeña escuela de surf. Y que su sueño era hablar con extranjeros, porque como los ingresos eran muy bajos en Sri Lanka, es muy difícil viajar al exterior y conocer gente de afuera y conocer qué estaba pasando en el mundo. Entonces por eso es que él frena a los extranjeros y les charlaba. Y por eso él estaba con la escuela de surf, está chiquita y todo esto. Y que su sueño era hacer un hostel. Y ahí me cuenta que él tiene una casa. ¿Estoy extendiendo mucho? Vos decirme, ¿eh? No, ok, yo te cuento. La historia, siento que es algo como que me pasó hace mucho tiempo y fue como algo que me ayudó a construirlo. Y además ahora. Está muy vinculado con esto. ¿No? Claro. Bueno, conocer un poco la historia detrás de... Claro, y son cosas que me pasaron que creo que, claro, yo no sé bien por qué hago las cosas, yo te cuento las cosas que me pasaron y las decisiones que fui tomando. Creo que eso es lo que intento transmitir.
Bueno, me dijo que su sueño era hacer ese hostel y que tenía esta casa, que era de los papás, que sus papás habían muerto en el tsunami de Sri Lanka. En realidad su mamá se murió en el tsunami, él se colgó de un árbol y se salvó, y su padre murió unos años después. Entonces él era huérfano en ese momento, ¿no? Y tenía esa casa que estaba como medio destruida, como que no la usaban. Él vivía con la hermana y que le gustaría hacer un hostel ahí. Y yo es como que a partir de eso me quedé pensando mucho en ese proyecto y había conectado con su familia, con su historia y todo. Y me puse a preguntarme, o sea, yo estaba en un hospedaje ahí, y a la noche pensaba, o sea, quiero ayudarlo, no sé cómo llegué acá, cómo llegué a este lugar, este pueblo, Weligama, en el medio de Sri Lanka, cómo conecté con él, cómo lo conocí, pero quiero ayudarlo con ese proyecto que me estaba generando emoción, ayudarlo. Y me puse a pensar en, ok, quiero ayudarlo, pero ¿por qué involucrarme, meterme en una línea, una vida que estaba como ya funcionando? O sea, ¿quién era yo para meterme ahí en el medio de esa historia? Y pensaba, o sea, buscaba razones de, ok, ¿por qué ayudarlo? Porque necesita, y iba a buscar y no le encontraba respuestas. Y en un momento dije, o sea, lo conocí, no sé por qué, pero lo conocí. Conecté con su historia. Y por otro lado, ¿por qué tengo que buscar una razón para hacer algo que me parecía bueno en ese momento? ¿Por qué simplemente me pregunto al revés? ¿Por qué me pregunto por qué no ayudarlo? O sea, en vez de buscar por qué sí y buscar razones y ponerse en la balanza, ¿por qué no? O sea, ¿qué me limita a hacerlo? Y ahí decidí que lo quería ayudar y se lo ofrecí. Él me dijo que no quería como tener ayuda económica, quería ser mi amigo, o sea, queríamos ser amigos. Y yo le dije que bueno, que lo ponemos ahí y si funciona, ayudamos a otro, y si no funciona, no pasa nada. Que eran 2 iPhones, hablando en números iPhones, ¿no? Y bueno, y ahí al otro día fuimos a hablar con un albañil, un constructor ahí en una casita que salió como sin remera de la casa, se puso a planificar, fuimos a ver la casa, fuimos a comprar pintura, elementos para armar el baño y todo, y lo llevamos a la casa, y al otro día, cuando voy a la mañana caminando, de repente estaba todo el pueblo de ahí ayudando, como que estaban ahí alrededor de la casa, pintando, viendo cosas. Uno que sabía de Feng Shui, un señor grande, como de 70 años, analizando, diciendo esto debería estar así, o sea. Yo dije, ¿quién es toda esta gente? Y son todos mis vecinos y conocidos que escucharon que alguien me quería ayudar, y ahora todos hoy querían ayudar. No fueron a trabajar y querían ayudar con el proyecto. Y hay un sentimiento de comunidad, ¿no? Sí, y de wow, qué poder que tiene una pequeña acción, quizás, ¿no? Como el ir hacia adelante un poquito, pensando en lo que el otro estaba buscando. Y ahí fue cuando me di cuenta que quería empezar a involucrarme más con proyectos sociales. O sea, ese fue como volví a Argentina y llamé a todos mis amigos que conocía que estaban ¿no? Sí, fue donde dije... para UNE. Sí, fue el iniciador, que yo creo que UNE es el resultado de toda esa transformación. Ahí es donde dije, quiero trabajar ayudando en proyectos o con personas que estén ayudando a comunidades o a diferentes problemas que hay en la sociedad. No sabía bien en qué quería o en qué podía dar una mano, entonces empecé a contactar con amigos y conocidos que sabía que están involucrados en temas sociales hace mucho tiempo, y dije, quiero correrme un poco del mundo emprendedurismo, ventas, proyectos, a meterme más en el mundo social y lo que se necesita. Y ahí es donde tuve como 2 años trabajando con diferentes fundaciones, ONGs, con barrios vulnerables, emprendedores de barrios con muy pocos recursos, y ayudando a los emprendedores de ahí, o sea, sentándome con ellos, viendo qué necesitaban, qué estaban haciendo y conectándolos con personas que estaban emprendiendo en otros sectores. Y yo creo que mucho era acompañamiento, y estar como ayudando, acompañando y destrabando como problemas que iban teniendo. Así que ahí fue cuando me metí de lleno en el mundo social. Y ahí fue el cambio fuerte. UNE, ¿no? Y fue la transformación. UNE recién es como... ¿Qué es UNE? Vamos a meternos ahí dentro, okay. ¿no? ¿Qué es realmente y qué objetivo tiene? UNE es una marca... ¿Esta de aquí? Sí, acá hay uno de los productos de UNE que tiene más de 30 productos desarrollados. UNE es una marca de productos electrónicos enfocados, hoy en día estamos enfocándonos en audio, que buscan demostrar que se puede desarrollar productos con menor impacto social, ambiental,
más amigables con la sociedad y con el planeta. Eso es un poco la demostración de eso. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día todos los productos son fabricados con plásticos reciclados, certificados. Eso significa que tenemos la trazabilidad desde que ese plástico fue basura, se trituró y entró en nuestro producto. O sea, es como una certificación que es externa y traza todo el ciclo de vida de ese plástico hasta que termina en un producto, ¿no? Toda la cadena. Por otro lado, medimos la huella de carbono de la producción, la compensamos año a año, tenemos planes de reducción y estamos certificados por Climate Label, que certifica todo el tema de la huella de carbono. Certified, ¿no? Sí, después tenemos reportes de impacto ambiental de los productos, donde, o sea, en los packaging, o sea, escaneando el QR, se puede ver un poco toda la estrategia que hay de ecodiseño de los productos. Los packaging, le sacamos todos los pegamentos, o sea, son todos encastrables, que no es fácil, parece fácil, pero no es fácil. Proteger el producto sin pegamento es muy difícil. Esto facilita la reciclabilidad, o sea, con los pegamentos y plásticos y todo lo que se le agrega a los packagings, hace que sea más difícil de reciclar el packaging. Claro. Después les agregamos claro. texto de cartón y también certificado por FSC, que viene de bosques renovables. A los packaging les agregamos el lenguaje braille para no videntes, o no sé si lo viste. Braille, eso es braille. Esto es braille. Todos los packaging tienen braille. Las fábricas que usamos para ensamblar están todas auditadas socialmente. Todas las fábricas de UNE pasan por auditorías estrictas de calidad social. Wow. Tenemos el equipo nuestro en China que aparte verifica todo en la producción. Y, por ejemplo, en este modelo... Por ejemplo, auriculares, ¿no? Sí. Son auriculares. Este es el Aurora. Este es el modelo como que mostramos, por ejemplo, el más característico de UNE. Que aparte... Son auriculares para escuchar música. Sí, escuchar música, trabajar. Tienen también, por ejemplo, tiene salida de jack 3.5. O sea, todo esto podría ser cualquier auricular de cualquier... Con plástico 100% reciclado. Como plástico reciclado. O sea, el 100% se mezcla plástico reciclado con diferentes materiales para poder llegar a la resistencia adecuada. 80%. Sí, o sea, nosotros contamos en peso del producto. Y el peso del producto es el 80% reciclado, lo que significa... Sí, lo que significa que más del 90% de las emisiones de carbono que se iban a generar generando un plástico nuevo, se evitan. Por eso usamos plástico reciclado. También está la opción de usar en maderas FSC para producir o bioplásticos, pero en esos materiales lo que pasa es que la huella de carbono que genera ese material es superior. El plástico reciclado es un plástico que iba a terminar probablemente en el océano, porque como no se disponen adecuadamente, no se reciclan adecuadamente, terminan en los basurales y eso va a terminar en cero. Nosotros decidimos empezar con plásticos reciclados. Por eso digo, hoy en día, si vamos descubriendo nuevos materiales que generen menor impacto ambiental, iremos por ahí. Wow. Entonces, este modelo, aparte, no sé, tener drivers de 40 milímetros, cancelación de ruido de 35 decibeles, 50 horas de autonomía. Sí, y hasta 100 dependiendo del volumen que uses. 50 es con un volumen muy elevado. Si bajas de volumen, puede durar hasta 100 horas de... El volumen hace que se gaste más o menos. Ostras. Viste que las marcas siempre dicen las horas de batería, pero es muy relativo al volumen en el que lo usas. Hola. Por eso vas a ver... Cancelación de ruido. ¿Tiene cancelación de ruido? No se escucha nada. No se escucha nada. No, con esto no se escucha nada. Wow. Son nuestro modelo más premium que tenemos. Y este modelo, aparte de todo lo que es la calidad, lo que tiene característico es que si se te rompe una parte, podemos cambiar solo la parte esa. O sea, es modular. ¿En serio? O sea, no hace falta que te compres uno nuevo. No hace falta. Se te rompe, o sea, por un accidente que tuviste doméstico, se te rompe una parte, simplemente podemos enviarte la parte que se te rompió, incluso la batería. O sea, podemos sacar ahí. Ostras, y ahí puedes sacar chulada. la batería. Que la batería la puedes sacar y todo. Sí, todo. Este es como el modelo que más representa lo que queremos hacer. Ay, por eso estamos como... Lo pone en la caja, como que... Por eso está así separado. Porque he pensado, ¿por qué lo separan así? Es muy difícil de comunicar. Pero estamos como aquí, todo el equipo estamos orgullosos de poder haber lanzado este modelo, siendo una marca relativamente nueva, con tecnología a nivel sostenibilidad de lo más avanzado que hay a impacto ambiental y con la calidad de sonido que tiene, que es, sí, ¿no? es muy premium. Bueno, en Impact yo los usaba y se escuchaba de maravilla. Bueno, yo uso esos. No, Fauna o los Flora. Fauna y los Flora. Bueno, todos los modelos tienen... Lo he usado. El Aurora no.
Todos los modelos tienen nombres de la naturaleza, porque lo que buscamos es conectar la naturaleza con la tecnología. Creemos que si nos hacemos más conscientes de la naturaleza, vamos a cuidarla, y nuestro nicho donde nosotros conocemos es la tecnología. Sabemos hacer productos electrónicos, tecnológicos. Por eso es que, no sé, los nombres son de naturaleza. Los sonidos que se escuchan cuando vos encendés un auricular de UNE, se escuchan pajaritos, son pajaritos reales. Sí. Es una fundación, una empresa social que se llama Voz Terra, están en los packagings. Ellos graban sonidos. Naturally connected. Ellos graban sonidos de los bosques naturales reales en Colombia, empezaron, están en Colombia. Esos sonidos los transforman en listas musicales en Spotify, que se pueden encontrar con Voz Terra. Y todas las regalías que ellos reciben por las escuchas de la gente, tienen 2 millones de followers ahora, todas las regalías se usan para conservar ese mismo bosque donde sacaron el sonido de esos pajaritos, por ejemplo. Qué cool. Entonces, esos pajaritos reciben parte de lo que se generó por esas escuchas. Nosotros nos conocimos en unos premios, se llama Premios Verdes, donde nos dieron el premio de diseño y sostenibilidad. No hay el premio de Tech for Good, de tecnología. Tech for Good, y ellos ganaron en otra categoría, nos presentaron e hicimos esta alianza. Encontramos como esta forma de aliarnos para comunicar lo que hacen ellos y conectado con lo que tenemos nosotros. Qué guay. Ostras, bueno, nosotros tenéis auriculares, tenéis más cosas, ¿no? Cargadores. Sí, en realidad, sí. Empezamos con cables, que era como... Los cables fue lo primero que lanzamos hace un par de años, porque era lo más fácil de cambiar, con poco esfuerzo, poco presupuesto, que era lo que teníamos. Y empezamos con cables, cargadores y un auricular con cable. Y un audífono con cable. El problema que tenían esos productos es que necesitamos muchos puntos de venta para hacerlo rentable. El problema de UNE, lo difícil de UNE es hacerlo conocido para que genere el volumen necesario para poder seguir invirtiendo en todo esto que estamos invirtiendo. Entonces, un poco la comunicación es nuestro mayor problema. Y entonces lo que decidimos fue, una categoría que amamos siempre fue el audio. O sea, personalmente desde estaba de DJ, amo la música, amo escuchar podcasts, amo estar escuchando como contenido a través de los auriculares desde siempre. Y es una categoría que también ayuda a comunicar la marca. En un cable quizás es más difícil contar todo esto, y lo contábamos. O sea, durante un año era vender cables hechos con plástico reciclado, donde diseñamos refuerzos para que no se rompan, con colores de naturaleza y demás. Y era muy difícil comunicar todo esto que estoy contando de UNE en un cable. Entonces, en audio, a la vez de que es algo que amamos, es más fácil de quizá transmitir como lo que queremos de la marca. ¿Y hacia dónde va UNE? O sea, no sé, esa mochila de ahí es un prototipo, vale, por ejemplo, que esto aún no ha salido. Esto aún no salió, es un prototipo. Primicia aquí. Sí. Esta está hecha con plásticos reciclados, en todos, digamos, en el textil, en el cierre, en los broches, todo. Y lo otro que tiene es que está fabricado en Barcelona, por ejemplo. O sea, está fabricado localmente. Porque creo que el siguiente paso es poder, en cada mercado en el que estamos, buscar también impactar positivamente dentro de la producción, si podemos. O sea, siempre que se pueda, vamos a seguir agregando mejores prácticas a la marca. Eso es un poco el concepto de UNE, es lo que queremos impulsar. O sea, empezando por nosotros mismos individualmente, pasando a los productos, que es lo que comercializamos, y vemos con la sociedad en la que estamos involucrados, ¿no? En los mercados en los que estamos involucrados. ¡Hala! ¡Qué guay!, ¿no? Y qué otro, bueno, también auriculares acuáticos, ¿no? Este lo sabéis sacar muy poco. Sí, este acaba de salir, que es de conducción ósea. O sea, el sonido pasa a través de los huesos, o sea, es por vibraciones. Y tiene protección IPX8, que lo que significa es que se puede sumergir. O sea, puedes nadar, o sea, puedes hacer triatlón con esto y estar escuchando todo, no sé, en cualquier momento de tu actividad física o no, o sea, o en tu trabajo. Y para que sea IPX8, para que sea protección acuática de sumergible, el diseño y la forma de ensamblarlo es más compleja, porque para que no le entre agua. Y como abajo del agua no funciona el Bluetooth, tiene como un MP3 interno. ¿Y cómo le añades la música? Claro. Se conecta como con este cable, que es magnético, se conecta a la computadora y es como un pendrive que se abre, como un MP3 de esos que te contaba al principio, sí. Y ahí cargas la música que quieras.
y apretándole ahí doble clic se activa el MP3 Si y estás fuera ahora mismo lo puedes puedes usar. usarlo como Bluetooth y como MP3 también. Esto es Qué chula. también el último lanzamiento. Yo vi una chica que hacía piscina con auriculares, pero no se veía, mira, ya sé si lo necesito. Bueno, ahora no voy mucho a la piscina. Pero Bueno, auriculares deportivos es algo que estamos como enfocándonos mucho ahora. Hicimos como toda una línea, así, ¿no? sí, Bueno, así. del otro lado, al revés. Ah, antes también me acuerdo lo mismo, sí. Y ya está. Y escuchas, ya no te las de poner ni dentro de la oreja. Antes lo hemos estado probando y me ha parecido Exacto. chulísimo y lo escucho. Y te proteges también, o sea, hay gente que no le gusta tener auriculares adentro del oído, pues también proteges Puedes escucharlo por los huesos. porque el sonido entra, bueno, termina ahí, o sea, por la vibración se va conectando y se transmite. O sea, el sonido son ondas. Más chulas. Y estos son iguales, pero Estos son air conduction, o sea, no son por vibración, son por como si fuesen. también son acuáticos, ¿no? No, esos no son acuáticos, se usa para correr o también para trabajar se puede usar. Oh, no. El tema de auriculares deportivos es algo que queremos como expandir más. Claro. Están pensados para deportes. Así no se te caen. Y estás también consciente de lo que pasa alrededor. Estás corriendo en la calle, no estás como completamente aislado en el que no escuchas una bocina o alguien en la bicicleta. Eso es Entonces, más como estás escuchando lo que pasa alrededor. Y hay gente que se despista, no escuchan. Sí. Hay gente que no le gusta estar como aislado. A mí me gusta estar aislado con el sonido. Hay gente que no le gusta. Es peligroso, ¿eh? Sí. Es peligroso porque no te despistas. Sí, de repente estás. Y un coche está ahí, sí. Wow. Y los cargadores también, ¿no? Todo reciclado, Todo plástico reciclado, certificado, climate neutral, o sea, climate label, compensado la huella de carbono. O sea, todo sigue con la misma línea en la base de lo que encontramos que era la mejor solución hoy en día para desarrollar productos electrónicos, pero estamos investigando siempre nuevos materiales, nuevas formas, como que está en el ADN de la marca, como todo el tiempo estar buscando repreguntarnos qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. O sea, ese es un poco el ADN que tenemos todo el equipo de UNE. También tenéis altavoces, o sea, y ahora lanzamos a nivel tecnológico. Lanzamos altavoces que el altavoz tiene una correa, una tira, que para poder engancharla ya sea a la mochila o a la bicicleta, Y ese al también mango, por Bluetooth. también por Bluetooth. Pero también se puede enchufar o... No, ese no tiene salida 3.5. No, ¿A qué lo quieres enchufar? Bueno, al móvil o no. Eso No es todos. Bluetooth. Lo más fácil es Bluetooth. Si querés lo podemos pensar, pero no me... Era por curiosidad, porque me ha parecido chulísimo. Y ahí tienes, ¿no? Un poco lo que representa la marca, la naturaleza, Sí. todo eso. Explicarás por qué lo tenemos ahí. ¿Qué es eso, no? Ese cuadrito... Explicarás, no. Ese cuadrito es el resultado de pensar cómo podemos mostrar los productos y el ADN y la historia en un punto de venta. Nos pasó que en Dinamarca hay una operadora de telefonía, se llama Three, que es muy conocida. Allí, Son ¿no? sponsors del Chelsea, por ejemplo. Hola, ¿en serio? Sí, es una operadora muy grande. Que quería en Dinamarca todas las tiendas vestirlas en una pared de UNE, porque les gustó la marca, La conozco. les gustó el concepto y después de 2 años de estar hablando con ellos, nos aceptaron entrar en esos puntos de venta, que son 30 sucursales en toda Dinamarca. Wow. Y nos dijeron, este fue el desafío, ¿cómo podemos comunicar en el punto de venta todo esto que conocemos de la marca y que nos enamoró y que nos gusta? En las tiendas que En tienen las tiendas físicas, en las calles, en los centros comerciales, en las principales avenidas, una zona con una pared de 1,50 m por 70 para mostrar y vender. Sí. Y bueno, pensando un poco en diferentes alternativas, encontramos acá localmente en Barcelona, encontramos a unos chicos que tienen un proyecto que hacen cuadros de plantas que son plantas reales disecadas, ¿no? Que son plantas reales que no hace falta mantenimiento porque están disecadas. Y el otro también como un corcho. Bueno. Y les propusimos hacer como un cuadro con los productos incorporados y mostrando los colores de la naturaleza de los productos con esto. Qué guay. Y bueno, lo hicimos y fui personalmente con
con el representante de Dinamarca, tienda por tienda, colocarlo y contarle a los vendedores. Eso, ¿no? Sí, fue una semana sin parar. Una semana allí en Dinamarca. Sí, yendo, eran 3 o 4 tiendas por día, depende de la distancia que había entre tiendas, y teníamos ya como una dinámica. O sea, yo iba, capacitaba a los comerciales, les explicaba de qué era UNE, por qué estábamos ahí, quién iba colgando como los productos, y después armábamos todo y nos íbamos a la siguiente. Y así todo el día recorriendo tiendas. En las 30 En tiendas. las 30 tiendas en toda Dinamarca, de norte a sur, o sea, Claro, desde y Copenhague hasta Aalborg en coche. Sí. O sea, os recorristeis todo. Pues sí, esto fue en diciembre. Fue muchas horas. Todas las horas del día. Podía haber de punta a punta, 5 o 6 horas más. Sí, no me acuerdo, pero es que fueron días, porque de repente dormíamos en una ciudad en el medio, porque estábamos lejos de la siguiente, entonces ya no podíamos más, eran las 10, 11 de la noche, y decíamos, bueno, a dormir. A hotel, a dormir, y al otro día a las 7 de la mañana arriba a seguir montándolo. Y está funcionando bien, la gente lo está comprando. Sí, la gente está comprando. O sea, se ve que conectó bueno, pusimos un QR con una landing page en danés contando también de la marca. Y en el cuadro, ahí no sé si se ve, pero abajo en la esquina tiene un QR Muy bien, pero... donde escanean y pueden entrar a ver más de la marca. Pero creo que en el punto de venta, con ese cuadro, con todos los packagings, con un poco la información que contamos y demás, creo que más o menos se entiende. Y está en inglés. Y también en inglés. Sí, perfecto. Sí. Wow. No, es chulísima. La marca a mí me ha encantado. Cuando la conocí, ¿no? Y es muy chulo y... Sobre todo el mensaje, ¿no? Es lo que dices. Es lo que más os hace fuertes, porque al final auriculares hay en todas partes y puedes comprar Philips o cualquier otra marca, pero vosotros es lo que hay detrás, ¿no? Esa historia, esa dedicación, ese mimo, no es producir por producir a gran escala, no, todo con mimo, con cuidado, vigilando y cuidando el planeta. Eso es muy bueno. Nuestro primer eslogan fue hecho a conciencia. Somos naturaleza. Es como el que estamos usando ahora, somos naturaleza. No, bueno, Inspired by Nature lo decimos, pero como que pasamos como... no lo había visto. Pasamos como algo más fuerte, como más somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, y no es estamos inspirados, sino que queríamos conectar un poco más fuerte. Cada vez intentamos como subir un poco el volumen de nuestro mensaje. O sea que, como decís, hay un montón de marcas en el mercado. Es muy difícil contar lo que hacemos, y más si lo hacemos como una manera tan suave. Entonces estamos intentando como a poco subir el volumen para que nos veas. Y después cuando nos ves, decidas si querés consumir este tipo de productos o otra marca, ¿no? Pero queremos como, para empezar a llamar la atención, como que veas que existimos. Y de aquí a 5 años, ¿cómo ves UNE, ¿no? Si lo has pensado, o un próximo año, un año es muy corto, a 5 años. ¿no? Lo pensamos, bueno, con el equipo tenemos siempre reuniones donde trabajamos en la estrategia o sea, 3 meses, a 1 año, a 5, a 10, o sea, tenemos como constantemente nos juntamos y vamos proyectando cómo lo vemos, ¿no? O sea, creo que UNE es como una construcción de muchas personas pensando en cómo debería ser algo que todavía no es. Entonces es muy difícil como de decirte en físicamente cómo se vería UNE. En números obviamente tenemos como la idea de que más personas usen nuestros productos. Ese es como el objetivo, ¿no? Como que es directamente que personas probando, usando y eligiendo la marca. A nivel productos, mejorarlos, o sea, seguir mejorando el impacto que tienen ambiental, seguir como trabajando sobre las mejoras de la comunicación. Y desarrollando productos que se necesitan, o sea, productos que sean necesarios, no productos que no necesites. Digamos que productos que el mercado esté buscando, que esté necesitando y buscando la forma más sostenible de diseñarlos y de producirlos. No, al final un negocio, la parte económica es muy importante, pero en UNE creo que también el impacto que hay detrás es uno de vuestros objetivos pilares, más que económico incluso, bueno, pienso yo, Sí. Más que económico. No sé. No, económico es importante. Sí, pero te doy un ejemplo, o sea, real. Yo cuando empecé UNE, que nos estaba yendo
súper bien en ventas y todo, tenía propiedades, o sea, inversiones inmobiliarias que había hecho, que había podido lograr comprar con todo lo que te había contado de antes. Tenía una casa, tenía un montón de cosas. Todo eso lo vendí y lo invertí en este proceso, en esta marca, en este desarrollo. O sea que yo dejé de crecer, o sea, personalmente hablo, ¿no? A nivel emprendedor, no te hablo a nivel equipo y empresa, personalmente Dino. Venía un crecimiento de patrimonio año a año, y desde que empecé UNE, que fue hace 7, 8 años más o menos, a invertir en UNE, porque no existía, se llamaba primero primero desarrollamos, invertíamos en mejorar el impacto ambiental de las marcas que le producíamos. Después empezamos con la marca sostenible a invertir en eso, y después terminaron UNE. Todo ese proceso, que fueron 7, 8 años, yo le invertí todo mi capital y mi patrimonio. O sea, yo no tengo más que antes, tengo menos que en ese momento, y me siento mejor que en ese momento. Al final eso es muy importante. O sea, en el momento en el que empecé, dinero. en el momento en que empecé UNE tenía un super auto, vivía en una super casa, con vista al río, con todo. O sea, era como materialmente tenía todo lo que, tenía inversiones que me daban rentabilidad, o sea, externas al proyecto. Tenía todo lo que pensé que me iba a dar paz. Que cuando quizás a los 7 años vivimos como esta situación de familiar, pensé que lo que necesitaba era eso, como tener patrimonio, tener en mi casa, tener departamentos, tener todo. Y cuando empecé a tenerlo, me di cuenta que no era lo que buscaba. Y no era lo que me iba a hacer feliz, por lo menos. Incluso me estaba haciendo infeliz porque me generó un montón de problemas. Así que yo creo que durante muchos años el objetivo de UNE, que no era UNE, sino era la marca sostenible, era buscar una respuesta a cómo hacer las cosas mejor. Después terminó siendo estos productos, ¿no? Ahora, hace 2 años que lanzamos UNE más fuerte al mercado, donde ya la gente lo puede conseguir online, offline, en punto de venta. En ese momento era algo más de laboratorio, ¿no? Como eran pruebas. Ahora sí, estamos poniendo foco en que crezca patrimonialmente la empresa, no yo, sino la empresa y la marca, porque lo necesita. O sea, necesita de rentabilidad para invertir en nuevos desarrollos, para invertir en nuevos mercados, en nuevos productos, en nuevos materiales. Entonces, ahora sí tenemos como equipo, aparte de las métricas que habíamos puesto con UNE, que eran de reducción de la huella de carbono, reducción de los materiales innecesarios, todo lo que ya te conté. Y también poner un foco en la rentabilidad de que necesitamos también crecer económicamente. Y no hablo yo persona, sino yo emprendedor, digamos, sino UNE como marca y todo el equipo que conforme a UNE. Qué bueno. Bueno, y lo pueden comprar en une.eco, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, Lo hemos dicho, claro. Sí, están en une.eco y bueno, en internet se puede buscar. ¿Se puede comprar desde cualquier país o solo España? Hoy en día estamos en Argentina, en España, en Dinamarca, Italia, Inglaterra, Polonia, en México tenemos todavía una pequeña distribución. Y de esos países, sea de donde seas, lo enviáis a casa, ¿no? Sí. O sea, no en todos de manera online directa por nosotros, pero en todos se puede encontrar. O sea, si lo buscan se puede encontrar. En España pueden comprarlo donde online. En España lo mejor es en nuestro sitio. También estamos en Amazon y demás, pero lo más directo. También. Sí. Vale. Lo más directo es en nuestro sitio, porque tenemos comunicación directa con las personas, y además nos gusta estar como cerca de quienes lo usan. La parte humana, ¿no? Exacto. Sí, pues ahí lo tienen, y une.eco, y ahí pueden, hay todos estos productos, y ahí hay seguro que más, o la mochila muy pronto, ¿no? Y en primicia aquí la tenemos en el podcast, ¿no? Y y aquí en Barcelona no tenéis puntos físicos ni nada, todo por internet, ¿o sí? En Barcelona por ahora no, tenemos nuestro showroom, o sea, en Poblenou, que pueden venir a ver los productos cuando quieran, pero todavía no. En un futuro quizás una tienda, una flagship, sería buenísimo. Una colaboración con alguna tienda en algún centro comercial. Sería buenísimo, ojalá. En Dinamarca, pues aquí, ¿no? Y te pillaría más cerca y no tendrías que desplazarte horas, ¿no? Qué bueno. Y me gustaría un poco, para gente que nos está escuchando, ¿no? Así joven, sobre todo, que nos escuchan, ¿no?
después de conocer toda tu historia, después de conocer todo lo que hay detrás de esta marca y de otras que hiciste, ¿no? ¿Qué consejo le darías, ¿no? a alguien joven que tiene esa pasión por emprender o que se siente perdido o no sabe, ¿no? Cómo iniciar o qué debe hacer, ¿no? A ver, algo que me ayudó mucho a mí es el concepto del Ikigai. Cuando estaba en Sri Lanka, en el segundo Sri Lanka, antes de ir al retiro de silencio, un amigo me presentó el concepto del Ikigai, que fue en el 2017, 2018, que es una filosofía japonesa que busca como encontrar la razón de ser, ¿no? Como la razón de ser de una persona, que une 4 puntas, ¿no? Que por un lado está la parte de arriba, que es como todo lo que amamos hacer, lo que nos apasiona, lo que haríamos gratis, ¿no? Lo que haces naturalmente por pasión. Por otro lado son todas las habilidades que tenemos, o sea, lo que somos buenos, ¿no? Sería como nuestras skills. Por otro lado es por qué nos podrían pagar, o sea, en dónde podríamos generar un ingreso a estas a acciones que queramos hacer. Y en el último, digamos, eslabón está como lo que el mundo necesita. A mí lo que me pasó durante muchos años es que emprendí como a ciegas, mirando hacia muy cerca hacia adelante, pero no hacia adelante a nivel visión, sino hacia qué necesito. Supervivencia, sí. Y nunca pensaba en que el impacto para afuera, ¿no? Como siempre era más la necesidad o el miedo que quería cubrir con estas acciones. Y cuando descubrí que me faltaba como conectar un poco con las necesidades de afuera, encontré que ese vacío que tenía se me iba llenando un poco. O sea, nunca se llena del todo, ¿no? Pero como por lo menos me sentía más alineado. Algo que pensé mucho en ese momento es que lo que sentís que tenés que hacer, lo que pensás que tenés que hacer, lo que decís y lo que haces, tiene que estar alineado. O sea, si yo pensaba, si lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago está alineado, voy de una forma coherente hacia adelante. Y ese fue como el cambio, por lo menos en ese momento que hice, y que hoy en día, después de haber arriesgado todo, porque literalmente arriesgué todo, arriesgué la empresa, arriesgué mi capital, arriesgué todo a esta idea que tenía de sensación de que quería vivir de otra manera el trabajo, ¿no? Quería conectar el mundo social que había encontrado a los 27 años, o sea, toda la ayuda social y todo el mundo emprendedor, y cuando se conectó me hizo sentir como lleno. Incluso estando más vacío, entre comillas, materialmente. O sea, hoy alquilo mi casa, no tengo auto hace 7, 8 años, no tengo auto. ¿Tienes coche? No tengo coche. ¿Te mueves en transporte? Ahora compré como por cuotas una moto, o sea que tengo un renting, se llama acá en Barcelona. ¿No tienes coche? No lo necesito. Minimalista. No lo necesito, o sea, si lo necesitara, buscaría... ¿Carnet tienes? Sí, tengo carnet, alquilo coches por hora cuando necesito para viajar a algún lado, por las aplicaciones. Alquilo un coche, lo uso y lo devuelvo y ya está. No es una necesidad, siento que no. En su momento lo tenía... ¿Te mueves aquí en transporte? Sí, en su momento tenía... Creo que lo tenía por estatus, de alguna manera, en su momento cuando tenía un supercoche en Argentina. Y hasta me costó desprenderme del coche por una sensación de... El coche te da libertad. Depende, o sea, tenés que buscar dónde estacionarlo, te puede pasar algo, a mí me han robado el coche, o sea, han pasado muchas cosas que no sé si es tanta libertad. Libertad es no tener coche. Que te puedes mover como quieras, puedes alquilar, puedes tomarte una taxi aplicación. Es mejor coche. Para mí no. Bueno, claro. O sea, sí, porque puedes ir a donde quieras, el transporte público también puede ser. No llega, tarda mucho, es mucho más rápido. Bueno, alquilas un coche. Si tenés que ir a un lugar donde no llega el transporte público, alquilas un coche. Pero yo creo que no. O sea, me siento más libre ahora. Bueno, sí, en cuanto a cargas, sí. Sí, y menos estresado, porque tenés que estar pensando en un montón de variables, ¿no? Si hay tránsito, si no hay tránsito, si hay un accidente, si... Con el transporte puedes ir... O sea, hay mil variables que tenés que estar pensando y que si no lo tenés es más simple. O sea, es A, B, C y vas. Así que nada, siento que para la pregunta de qué podría recomendar, yo creo que es como intentar vivir de la forma más coherente posible con las ideas que tenés. Creo que
Ahí lo aprendiste en China, ¿no? Eso. No, Es japonés de por ahí. sí, lo aprendí en Sri Lanka, pero porque un amigo que es muy estudiar filosofía y estudiar formas Sí, de esas vida y demás. filosofías, las japonesas me gusta mucho el Ikigai, el Kaizen. Bueno, la empresa, Me encanta. mira, justo, no sé si Está sabías. alineada con La empresa que Vale. hacíamos productos para otras marcas, se llamaba Tech, y le cambiamos el nombre, lo renombramos a Ikigai. Es que a mí me encanta la Por filosofía Ikigai y Kaizen. El Kaizen me encanta. Justo ese. A mí todas las filosofías japonesas, hay más, no me acuerdo el O sea, nombre. Kaizen es la mejora continua, ¿no? Eso es Sí, un la poco. mejora continua, ese 1% diario, por así decirlo. Exacto. Entonces, lo que nosotros buscamos es como la empresa madre, digamos, de esto que estamos desarrollando para nosotros y para otras marcas, es el Ikigai. Es el grupo Ikigai. Exacto. Ah, El Ikigai es como el propósito que tenemos y el Kaizen bueno, es pues la aún no forma. lo entiendes, ¿no? ¿Sí? El grupo Incluso- Ikigai, ahora lo entiendo. Exacto. Vale. Mira, mi socio, Vale. mi socio de Ikigai, él es muy ingeniero, muy fan de los procesos y es el que representa toda esa cultura de mejora continua. Y yo soy un poco más el que represento la parte más de seguir con el propósito, o sea, seguir avanzando, pero siempre preguntándonos para qué. O sea, ¿para qué hacemos lo que... O sea, vamos a hacer todo esto, ¿qué? ¿Para qué? O sea, no vayamos solo por los números, vayamos alineados con nuestro propósito. Entonces, un poco el Ikigai, Qué bueno. es ese, Ah, qué es como guay. el concepto de... No, o sea, a mí me encanta todo esto, no. Bueno, has explicado muchísimas cosas, ¿eh? Hemos conocido una empresa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Por todo. Y creo que conocer un poco la historia, el que hay detrás de UNE, ha sido increíble y la gente que lo ha escuchado habrá flipado, ¿no? Todo esto y el conocer un poco la marca. Gracias, Dino. Aún no acabamos porque tengo unas preguntas muy rapiditas de sí o no, ABC, que a ver si eres capaz de responder. A ver, ABC. No sé. ¿Sí, multiple choice? A ver, perdón. Es que es la costumbre de AB. Pero son preguntas muy sencillas, muy alineadas, pues bueno, preguntas rápidas para que respondas lo más breve posible y intenta mojarte. Si hay algo que dices, pues bueno, me quedo en X, empate, ¿vale? ¿Preparado? A ver. Esto no. No sé. No, es muy sencillo. ¿Qué prefieres? ¿Éxito o paz? Paz. ¿Crecer rápido o crecer alineado? Que se le diga. Muchas son. ¿Un precio bajo o impacto real? Impacto real. ¿Intuición o datos? Yo Dino intuición, pero estoy aprendiendo cada vez a conectarme con los datos y hoy siento que estoy como un 50-50. Muy bien. ¿Liderar solo o construir equipo? Construir equipo. ¿Volverías a frenar una empresa en su prime, en su máximo, como hiciste con Sí. la empresa de Sí, Latinoamérica? 100%. Sí. ¿Sri Lanka, ese retiro, te cambió la vida? No sé si me cambió la vida, pero me ayudó a tomar decisiones importantes. ¿La sostenibilidad crees que hoy en día vende de verdad? No. ¿No? Creo que la gente No es consciente. no es consciente, no le importa, no cree, no. Creo que también es culpa de las marcas que comunican algo que después no hacen, como que eso que se llama greenwashing, ¿no? Como de comunicar algo que no es tan así. Entonces creo que hay tanta desinformación que te afecta a todos. Y eso hace que también muchos no crean en lo que escuchan. O sea, creo que a mí me pasa también como consumidor. No creo en todo lo que escucho, intento investigar qué hay detrás de eso. O sea, no hay detrás entrando a la página y viendo qué dice, sino quiénes están detrás de eso. O sea, investigar de fondo cuáles son las personas que están tomando decisiones y qué decisiones están tomando con sus vidas. Creo que esa es la verdad que está detrás de las marcas. Y cuando encontrás eso, cuando conectás con esos propósitos, Bueno. ahí sí confías. Pero si solamente te basás en algo que ves en un mensaje, no. Entonces creo que la sostenibilidad no vende, incluso me lo dicen todos, me dicen, no me hables de sostenibilidad, eso no vende, y me tengo que callar y decir, ok, te voy a contar los beneficios del producto, pero porque sé que después hay algún consumidor que le interesa sostenibilidad que va a investigar un poco más y va a encontrar ese como clic final para tomar la decisión de elegir. Bueno, no es verdad. Totalmente de acuerdo.
Al final O sea, lo vivimos día a día. La sostenibilidad no vende. O sea, si yo hablo todo de la sostenibilidad, no venderíamos nada. se duerme y se aburre. Claro, sí. Y la última pregunta. Para UNE, ¿qué prefieres? ¿Que sea una marca global o un movimiento? No veo la diferencia. O sea, creo que pueden ir las dos juntas. Vale, Que bueno. me gustaría hacer una marca global que represente un movimiento. Vale. O sea, Bueno, bien respondida la pregunta. Pues nada, hasta aquí el podcast. Ha sido una charla interesantísima. Hemos aprendido muchísimo. Yo también he aprendido mucho de tu historia y de todo, que había cosas que no conocía. Y bueno, gracias, Dino, por... ¿Quieres comentar algo o dar algún consejito final antes de despedir el podcast? no, me sentí muy cómodo. Muchas gracias por, No, gracias por a ti. comunicar y por hacer este trabajo que haces, que es el de buscar proyectos que te interesan, que otros conozcan. Me sentí muy cómodo. Es la segunda vez que hago esto. O sea, la primera fue la semana pasada, esta fue la segunda. Y nada, te felicito por el proyecto. Gracias. Espero que siga creciendo Ahí estamos. y que puedas impactar en más personas, en más jóvenes. Sí, espero que sí, para poder un poco yo crecer y crecer otras personas. Ese es mi objetivo, ¿no? Pues gracias, Dino. Nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias. A ti.